Hoy les quiero hablar sobre el Padre Pío. Todos algo sabemos de él y todos lo queremos porque es un santo de nuestro tiempo y por otra parte porque sentimos su acción poderosísima y por eso es bueno conocerlo mejor para invocarlo. Su fiesta es el 23 de septiembre, así que con el comienzo de la primavera tenemos que pedir tan especialmente su acción poderosa de santo intercesor por nosotros. Ustedes saben que el Padre Pío de Pietrelcina en realidad nació llamándose Francesco Forgione y nació en Pietrelcina, en la campaña italiana, el 25 de mayo, miren nuestra fecha patria, de 1887. Y murió en San Giovanni Rotondo, donde él era hermano fraile capuchino y donde hizo una gran obra para el alivio del dolor, del sufrimiento, el 23 de septiembre de 1968, es decir, hace relativamente poco, y algunos de nosotros recordarán todavía el día de su muerte. Bueno, fue un fraile y sacerdote católico italiano, famoso por sus dones milagrosos y particularmente por haber compartido los estigmas de la pasión de Jesús, que eso es un hecho extraordinario, como también, por ejemplo, la bilocación y tantos otros milagros como la lectura de las conciencias. Un gran confesor, un hombre extraordinario que además sufrió mucho y sufrió posiblemente el sufrimiento más doloroso que puede tener un sacerdote, que es la incomprensión dentro de la misma iglesia. Y por 10 años, por ejemplo, él no pudo celebrar la misa pública porque se lo consideraba un impostor, ¿no es cierto? Alguien que se autoinfligía sus propios estigmas. Fíjense qué doloroso tiene que haber sido para él el haber pasado por esa prueba. Bueno, pero evidentemente la cruz es lo que saca a los santos, ¿no? Buenos, como el camino de Jesús, ¿no? El que quiera seguirlo tiene que negarse a sí mismo, cargar con la cruz y seguirlo. Les quiero mostrar dos tesoritos que tenemos nosotros en la Fundación La Santa Faz. Uno es una reliquia del hábito del Padre Pío, que nos regaló una querida amiga, Nélida Foré, que lo tenía por su familia, que era devota del Padre Pío y estando él vivo había solicitado este pedacito del hábito de él. Y después también tenemos algo muy lindo, que es un álbum de fotos que es del año 1959, así que imagínense, todavía vivía el Padre Pío, y bueno, un coleccionista que le tenía mucha devoción se puso a coleccionar todas las estampas que ya en vida de él se vendían y se regalaban y se mandaban como postales. Algunas las tenemos mandadas, ¿no es cierto?, como postales de Italia a la Argentina, y otras son fotos originales, fotos que le sacaron a él estando en vida. Así que son dos tesoritos que guardamos en esta fundación. Pero quería que me acompañen en un camino visual para conocer la tumba de el Padre Pío en San Giovanni Rotondo, en donde hay una catequesis de mosaicos hechos por el sacerdote jesuita y un gran artista, Marco Rubnik. Es un autor contemporáneo que ha hecho grandes obras, la capilla doméstica que tenía Juan Pablo II, ni más ni menos, en el Palacio Apostólico. También ha hecho los mosaicos que están en la Basílica Inferior de Nuestra Señora de Lourdes, también los de Fátima, en la iglesia nueva que se inauguró para el año 2000, una iglesia con una capacidad de 3.000 personas. Bueno, él
nos hace todo un relato que vamos a leerlo, el escrito por él mismo, para que nosotros podamos ingresar a través de esa rampa que va llevándonos al lugar en donde se conservan los restos del Padre Pío. Así que si me acompañan, vamos viendo las imágenes y yo les voy leyendo el texto que escribió el mismo Marco Rupnik. El peregrino, al llegar al inicio del descenso, teniendo que estar atento a descifrar escritos que no se pueden leer de inmediato, es invitado a detenerse y tomar conciencia de la nueva vida que recibió en el bautismo y que San Francisco y San Pío de Pietrelcina vivieron de manera radical, tanto como para llegar a estar con Cristo escondidos en Dios. Las tres primeras imágenes son como puntos fijos en la historia de la salvación, el recuerdo espiritual de que Dios se hizo hombre para que pudiéramos vivir la vida divina. El peregrino que descienda podrá así ponerse en comunión con los dos santos, profundizando todos los grandes pasajes de la vida espiritual hasta alcanzar también él una vida más integrada a Cristo. Entonces, en primer lugar, vemos la foto que nos muestra los escritos. Uno dice: en la plenitud de los tiempos, Dios envió a su Hijo, despojado del anciano vestido de Cristo, el Espíritu Santo clama: Abba, porque somos hijos en el Hijo. Y el otro escrito dice: bautizados en Cristo Jesús, en su muerte, resucitados en Él, viviremos de entre los muertos, caminando en una vida nueva. Después la segunda imagen es la Madre de Dios, que teje la carne del Verbo. María confía en la palabra del ángel y el Verbo viene a habitar en su seno. María sostiene el ovillo de lana con el que teje un cuerpo a la palabra de Dios. Gracias a María, Cristo toma el cuerpo, es decir, la humanidad. El Verbo, a su vez, recibirá de María el manto de gloria. La tercera imagen, que nos muestra la Natividad, dice: podemos vivir la vida divina porque Dios se hizo hombre. La Virgen Madre da a luz al verdadero hombre y verdadero Dios, Jesucristo. Lo envuelve en pañales y lo coloca en un pesebre. Las bandas ya recuerdan los vestidos de la crucifixión y el niño ya abre las manos en ese abrazo universal que se cumplirá en la cruz. Después vamos a ver la crucifixión del Señor. La mirada de Cristo nos comunica la victoria sobre la muerte. El hombre descarga sobre Cristo todo mal, todo pecado, hasta el punto de matarlo. El cuerpo de Cristo absorbe la muerte, pero el amor de Dios Padre la quema, porque en su Hijo no hay lugar para la muerte, solo está el amor de Dios. Pues en quinto lugar vamos a ver el bautismo de San Francisco de Asís. Muerto con Cristo, resucitado en Él a una vida nueva. En el bautismo, la vida ligada a nuestra sangre y a nuestra carne muere porque está herida por el pecado de Adán, y la vida nueva ligada a la sangre de Cristo resucita. Los signos de la muerte de Cristo se convierten en los estigmas de nuestra Pascua. Y después, en sexto lugar, vamos a ver a San Francisco de Asís besando al leproso. El amor es el camino del hombre nuevo. Francisco vive la vida divina y hace los gestos de Cristo. Ya no tiene miedo por sí mismo para poder amar. Y un leproso besado
es como Lázaro resucitado de entre los muertos. La séptima imagen ya nos presenta al Padre Pío, que contempla a San Francisco de Asís como otro Cristo. El hombre se convierte en lo que contempla. El Padre Pío, él también con los signos del bautismo, ya es un hombre nuevo que mira a San Francisco, que le revela a Cristo. Y el Padre Pío crece en la vida en Cristo, en comunión con Él. Así también el Padre Pío traerá a Cristo al mundo de una manera similar a como lo hizo San Francisco de Asís. La octava de las imágenes es San Francisco se desnuda delante de su padre, se queda sin las vestiduras que había recibido de él. La mentalidad de los hombres viejos no pueden convivir con la del hombre nuevo vestido de Cristo. San Francisco choca con el mal que resiste a la vida nueva. El Padre no puede comprender el camino recorrido por el Hijo. Francisco, con humildad y sin violencia, deja las cosas de su Padre y se orienta al Padre con mayúscula, que es el Padre de toda paternidad. La novena imagen es en la casa del Padre Pío, cuando él está enfermo. El padre y la madre del Padre Pío comprenden la vocación de su hijo y lo cuidan, incluso dispuestos a los sacrificios. La enfermedad, la dura prueba de la vocación del Padre Pío, se convierte para los padres en la realización de su propia vocación. Ayudando a Pío, sirven a Cristo en su Hijo, y al darse cuenta del verdadero significado de ser madre y padre en este mundo. La décima imagen es cuando San Francisco ve ese crucifijo en San Damián. La vocación se revela al principio como visión profética. En San Damián, Cristo crucificado pide a Francisco que reconstruya la iglesia que está en ruinas. Francisco se mueve de inmediato. Aunque sea lentamente, comprenderá la profunda llamada de Cristo, la de devolver a la Iglesia un aspecto evangélico. Y la 11ª imagen nos muestra al Padre Pío luchando contra un gigante negro. El hombre no puede vencer al mal solo, pero si lucha con Cristo y en Cristo sí puede hacerlo. En la visión de la lucha con el gigante, el Padre Pío revela su vocación a la lucha espiritual. El mal se combate con Cristo y no solo. Cristo significa la palabra de Dios que se convirtió en un cuerpo al que el Padre Pío puede aferrarse. Cristo ya le ofrece la corona de la victoria final. La imagen número 12 nos muestra a San Francisco de Asís, en el umbral del santuario en el monte San Michele. Después de la Cuaresma, San Francisco se siente digno de bajar al santuario. San Francisco, consciente del mal que a través de tantas trampas intenta distraer al hombre de su vida nueva, a la que no tiene puesta el sol, pide la gracia del combate espiritual al arcángel Miguel para que sea él quien lo proteja del mal. Y en la imagen número 13, San Miguel bendice al Padre Pío, porque vieron que va haciendo como un parangón, ¿no?, entre la vida del santo patrono de Francesco y el Padre Pío. El mal tiene sus raíces en el mundo espiritual y solo se puede combatir con armas espirituales. El Padre Pío también venera al arcángel San Miguel, porque la lucha espiritual es una de las principales características del santo de Pietrelcina. Aquí tiene lugar la investidura de San Pío de San Miguel, arcángel,
El mal no puede ser manejado por medios humanos. El Señor, a través del Padre Pío, nos recuerda la verdadera naturaleza del mal. El demonio es más que nosotros, es un ángel, por eso necesitamos su ayuda o la ayuda de los ángeles para combatirlo. La imagen número 14 nos muestra a San Francisco que reza en la gruta. Como los grandes místicos, le encantaba rezar en la cueva para que el costado de Cristo también se acordara de él. La vida nueva es la vida de Dios, por eso el diálogo con Él es como respirar. La respiración muestra que estamos vivos y la oración, hablando con Dios, muestra que vivimos su vida. Y por eso la número 15 nos muestra al Padre Pío que reza en el altar frente al crucifijo. Su oración es sacerdotal, intercede constantemente al Señor por quienes se encomiendan a Él. El Padre Pío habla a Dios, pidiendo sobre todo la acción de Dios sobre las personas que se vuelven a Él. Ese es el motivo de su eficacia. Su oración es un altar extendido sobre el universo y una ofrenda perenne de autosacrificio unido a Cristo por el bien de los hermanos. En la imagen número 16, San Francisco de Asís le predica a los pájaros. Los hombres no quieren escuchar el Evangelio. San Francisco se vuelve a los pájaros. Francisco tiene la amarga experiencia de haberse preparado con esmero para predicar el Evangelio en Roma y no encontrar a nadie que quiera escucharlo. Al salir de Roma se encuentra con una bandada de pájaros y para su sorpresa descubre que ellos sí lo escuchan. Por eso la imagen número 17 nos muestra también el fracaso aparente del Padre Pío cuando, prohibido por la Iglesia, celebra solo, sin poder tener fieles presentes. El amor se realiza a través del triduo pascual. El Padre Pío también vive sus malentendidos y varias tormentas lo golpean, no desde fuera, sino desde dentro de la Iglesia y sus seguidores. Pero se aferra a Cristo para poder conformarse en todo al amor de Dios que se manifiesta en la historia a la manera de la Pascua, de la pasión, la muerte y la resurrección de Jesús. En la imagen número 18, San Francisco, tentado por el diablo, se esconde a la almohada. En la lucha espiritual se cierra como un erizo al mundo y se abre solo a la palabra de Dios. San Francisco, hombre austero, según la estatura de los grandes santos ascetas, no conoce tregua en la lucha. Las lágrimas y las páginas del Evangelio son una sola en San Francisco y el enemigo no encuentra rendija para penetrarlo. Y por eso en la transposición en la vida del Padre Pío, el Padre Pío en la imagen número 19 es golpeado por el diablo y es consolado por el niño Jesús. El consuelo divino es más fuerte que el sufrimiento del mal. Cuando corremos el riesgo de descuidar algunas realidades de la fe, el Espíritu Santo despierta santos que nos llaman la atención sobre estas realidades. El Padre Pío, con mucho sacrificio y dolor, nos recuerda que el único consuelo es la unión íntima con Cristo que aleja todo mal, porque la presencia de Cristo sana y salva. Ahora la imagen número 20 nos presenta a San Francisco de Asís, que llora en el bosque porque el amor no es amado. La solidaridad en la soledad del Dios que no es amado. Francisco es un gran místico de las lágrimas. El amor de Dios despierta en él compasión y caridad hacia él. Él, como parte de la humanidad, llora por la dureza del hombre que no responde al amor loco de Dios, que ha entregado a su propio Hijo en nuestras manos. Y entonces en el número 21 va a aparecer el Padre Pío
con el crucifijo de Cristo. Por gracia y amor, San Pío de Pietrelcina se une al crucifijo en la hora de la suprema soledad. El Gólgota es el lugar de la soledad de Dios y del hombre. El muro de separación, la muerte, es vencida por Cristo y con su muerte se llega de este lado del muro. Y el Padre Pío, a la hora de la estigmatización y la transverberación, vive la gracia de la plena adhesión del descenso de Dios. En la imagen número 22 aparece San Francisco, que envía a predicar la penitencia y la misericordia. San Francisco, como buen pastor, trae una oveja perdida a Cristo, el verdadero buen pastor. Francisco es un guía guiado. No es el punto de llegada, sino que se refiere siempre a Cristo. Y la oveja perdida que trae a Cristo contempla el costado abierto para hundirse en las profundidades inescrutables de la misericordia de Dios. Y por eso el reflejo de esto en la vida del Padre Pío es él en el confesionario, en el lugar de la penitencia y la misericordia. Como discípulo de San Francisco, San Pío de Pietrelcina hace penitencia y reparte misericordia, el perdón. Hace penitencia en el confesionario, el lugar donde participa de la victoria sobre el mal en el sacramento de la reconciliación. Cristo no solo vence el mal, sino que logra convertirlo en bien. Quien se levanta de la confesión trae a Cristo en lugar del pecado. Y en el número 24, San Francisco se aparece a los frailes en un carro de fuego. Los frailes se unen en la oración, en la unión mutua se comprenden. La presencia del santo suscita la oración, crea comunión con Dios y con los hombres. San Francisco, por gracia, nos involucra en Dios al indicar nuestra vocación. La caridad no conoce fronteras y el santo ya vive en la dimensión del octavo día, es decir, del día de la Pascua. Y entonces esto se refleja en la vida de San Pío en el número 25, cuando él lleva pan y vino al cardenal Miczinski, que está prisionero. La anticipación de ese octavo día, el día en que el cuerpo se libera de las ataduras del tiempo y del espacio, ya se ven en el fenómeno de bilocación que se expresa en la vida del Padre Pío. La bilocación es un don del Espíritu Santo a la Iglesia para confirmarla y consolidarla en la fe de la resurrección, es decir, en la eternidad. El Padre Pío, visitando al cardenal Miczinski y llevándole todo lo necesario para la Santa Misa en prisión, subraya que con la Eucaristía toda la creación pasa a este octavo día. En el número 26, San Francisco lleva un pan a un fraile que lo imita en ayunas, y entonces ahí vamos a ver que la vida espiritual no es una imitación de modelos externos, pero la primacía de la caridad y la unión del amor con el Señor. San Francisco intenta liberar al fraile del moralismo, recordándole la verdadera naturaleza de la vida espiritual. En la fe, los santos quieren ser inspiración para nuestra vida y sobre todo amigos. En comunión con ellos nos sentimos más fuertes porque ya no estamos solos en el camino. Entonces en el número 27 vemos al Padre Pío en la convivencia fraterna. La comunión da testimonio de la autenticidad de la vida espiritual, que al Padre Pío le encantaba pasar las tardes con los frailes en conversaciones sobre cosas espirituales, especialmente sobre la vida de los santos, pero también el simple relato de historias, eventos e incluso de chistes.
En el número 28 vemos a San Francisco que transforma el agua en vino. Para el hombre espiritual, la creación es el lugar donde Dios alimenta, consuela, sana y salva. San Francisco estaba enfermo y sentía que beber una copa de vino le haría bien. Al no tenerla, bendice el agua y la convierte en vino. El hombre espiritual ve el agua, el vino y la sangre de Cristo y conoce la unidad del amor hacia Dios, hacia los demás, la tierra y él mismo. Es un hombre verdaderamente libre. En el número 29 aparece el Padre Pío que espera la correspondencia que le llegaba de todo el mundo, cartas. A través de cartas el Padre espiritual ilumina, consuela, amonesta e incluso sana. La cantidad de correspondencia del Padre Pío es impresionante, indicando cuánto querría ayudar a las personas a leer la obra salvadora que el Espíritu Santo, a través de Cristo, continúa actuando en la Iglesia. En la imagen número 30 vemos a San Francisco que anuncia el Evangelio al sultán. El hombre espiritual, incluso el mayor enemigo, es el destinatario del mensaje de la salvación. San Francisco, como hombre libre, no actúa según los prejuicios e incluso fascina al sultán con su predicación. Esa es la razón por la cual los franciscanos custodian la Tierra Santa, que el sultán les dio la custodia de esos lugares. Como dice San Buenaventura, regresó a Italia triste, no tanto porque no convirtió al sultán, sino porque éste incluso lo defendió y Francisco no pudo convertirse en mártir. En la imagen número 31, el Padre Pío bendice a los hombres y a las mujeres de la cultura. El Padre espiritual sabe acoger sin prejuicios a todos los que se dirigen a él. El diálogo con la cultura pasa sobre todo por el encuentro con las personas que lo hacen. El Padre Pío, como Padre espiritual, tenía esa sabiduría de vida que atraía a tantos hombres sabios y famosos porque buscaban en él una palabra sobre el misterio de la vida. Nunca se cerró a las personas que no estaban cerca de la práctica cristiana, pero que lo buscaban de alguna manera en la belleza, en el arte, en el cine, en la ciencia. Nunca él se cerró a recibir a las personas, ni seleccionaba solamente las personas a las que atendía porque creyeran en Cristo, sino a todos les predicaba a ese Jesús muerto y resucitado. En la imagen 32, San Francisco presenta la segunda y la tercera órdenes franciscanas al Señor. El hombre espiritual realiza la caridad, el amor realizado en la belleza, y la belleza atrae a San Francisco, a un hombre nuevo viviendo radicalmente la conformidad con Cristo. Se convierte en padre en la fe. Los que lo encuentran ya no viven para sí mismos, sino para Él que murió y resucitó por nosotros. Lo mismo que pasa entonces con San Francisco de Asís y la segunda y la tercera órdenes franciscanas, pasa con los grupos de oración del Padre Pío de Pietrelcina, que es la imagen número 33. Generado para Dios en la oración por los hermanos, el Padre Pío instituyó muchos grupos de oración que avanzan hacia el trabajo mutuo, a la oración que no se puede descuidar, sabiendo bien que sin oración no hay vida con Dios. Comienza incesantemente una cadena de grupos de oración por todo el mundo. Y en la imagen 34, San Francisco de Asís escucha la música de los ángeles. La vida recibida en el bautismo se realiza a través del camino pascual que hace feliz al hombre. La bienaventuranza y la alegría son compañeras de quienes están con Cristo y saben que van por el camino correcto a pesar de las dramáticas vicisitudes de la vida.
Por eso en la imagen número 35 aparece el Padre Pío y la casa que él construye para alivio del sufrimiento. El Padre Pío dice: mi consuelo son los niños enfermos. El Padre Pío ante todo es un padre. Los penitentes y los fieles que acudieron a él lo conocieron como Padre generador de vida, capaz de superar la muerte, y por eso el flujo de fieles continúa en un momento en el que la necesidad de un Padre, la orfandad que vivimos en nuestro tiempo, se siente más que nunca. Ese es el gran alivio en el sufrimiento. Y en la imagen 36, el Padre Pío está en el umbral del paraíso. Entramos en el cielo por el amor, es decir, por las cosas con las que hemos amado, y el Padre Pío se detiene en la puerta del cielo que para él tiene forma de puerta de confesionario, y le pide al Señor que lo deje allí hasta que su último hijo haya entrado. En el paraíso podemos vislumbrar a Mary Pyle, una gran discípula e hija espiritual, y a la Madonna delle Grazie, muy amada y venerada por él, la imagen de la Virgen que estaba en el convento donde él vivía, en San Giovanni Rotondo. La imagen número 37 dice: del barro al oro, de lo viejo a lo nuevo. Toda tradición iconográfica de la Iglesia desde la antigüedad nos enseña que el oro es el material más adecuado para expresar la santidad, la fidelidad y la luz de la gloria de Dios. El Padre Pío también encaja en esta tradición y ve en el paso del barro al oro la transformación del anciano en un hombre nuevo. Ve la transfiguración que la gracia de Cristo realiza en nosotros, seres humanos frágiles, vulnerables, abiertos al pecado. Por eso la imagen número 38 nos muestra el descenso a la entrada a la cripta, que va a mostrarnos el descenso de Jesús a los infiernos. Antes de entrar en la cripta, sobre la puerta, está la imagen de Cristo descendiendo al inframundo, bloqueando la boca del infierno con la cruz y sacando a Adán y Eva del imperio de la muerte. Cristo no deja en la tierra el cuerpo de los que le siguieron para vivir su vida, sino que los resucitará llevándolos consigo a la luz de la gloria del Padre. Acá vemos la puerta, que en la imagen 39, Juan Pablo II fue el Papa que llevó al Padre Pío de Pietrelcina al honor de los altares. Dice: ¿cuál fue la vida de este humilde hijo de San Francisco, sino un ejercicio constante de la fe, corroborado por la esperanza del cielo? ¿Dónde estar con Cristo? Voy a prepararte un lugar para que estés donde yo también. ¿Qué otro propósito tuvo el durísimo ascetismo al que el Padre Pío sufrió desde su temprana juventud, sino la identificación progresiva con el Divino Maestro para estar allí donde Él está? Por eso la puerta marca el paso. Cuando se abre la puerta, el peregrino ve por encima de la luna, el sol y las estrellas de 8 puntas, es decir, la estrella que anuncia el octavo día, la nueva creación. El día en el que todo está presente en Cristo. San Francisco y San Pío mostraron a Cristo en sus vidas, lo hicieron visible y llevaron a muchas personas a encontrarse con Él. Ahora, si quieres conocer a San Pío de Pietrelcina, tienes que encontrarte con Cristo, porque San Pío está en Cristo y en su gloria. El significado de la rampa es, por lo tanto, en comunión con los dos santos, San Francisco y el Padre Pío,
el de superar todos los obstáculos, tentaciones e ilusiones de la vida para llegar a Cristo. Cruzando la puerta se entra al palacio del Rey del Cielo, donde todo nos habla de Cristo, y de todos lados viene Cristo a nuestro encuentro, y con Él y en Él San Pío de Pietrelcina. Bueno, llegamos entonces a la cripta de la iglesia inferior de San Pío de Pietrelcina, que entramos por esta puerta. Y entonces, ¿qué nos aparece? Acá vemos en el número 40 una vista general del lado derecho. Después de haber recorrido un camino espiritual con San Francisco y San Pío, el peregrino entra en la cripta, donde, venerando las reliquias del santo, también contempla su propia vida en Dios. Es un espacio de luz de Cristo, que le gustaría devolver a la luz sin puesta de sol. De la santidad y fidelidad de Dios quiere recordarnos el paraíso, el cielo, que es la verdadera patria de todo bautizado. Este cielo es Cristo y nosotros estamos con Él. Ahora vemos la vista número 41, una mirada panorámica de la iglesia. Entre la eternidad del octavo día de Cristo en la gloria y la historia de los tiempos se encuentra la santidad de Dios. El techo es todo de oro, un regalo de los peregrinos, como exvoto del Padre Pío. Y según las palabras de San Pío, este oro brilla ahora en el palacio del Rey Celestial para la gloria de nuestro Salvador. Una sola invocación del pecador a Cristo es suficiente para hacer brillar sobre él el cielo de la misericordia y la santidad de Dios. La historia de la humanidad y de la creación, que se mueve en el espacio y el tiempo, se alcanza por el amor de Dios con la encarnación del Verbo. Por un lado, Cristo asume la historia de la humanidad. Por otro, se deja moldear por ella. Así, la historia comienza a transfigurarse en historia de salvación. Los episodios elegidos son aquellos que, con su contenido teológico y espiritual, constituyen el fundamento y la realización de los episodios de la vida tanto de San Francisco como del Padre Pío. Entonces ahora en la imagen número 42 vamos a ver la columna central de la cripta. A través de la Pascua, Cristo triunfa en la gloria del Padre como una vida sin puesta de sol. El pilar sobre el que descansa toda la Iglesia no puede ser otro que el mismo Cristo, como nos revela la Sagrada Escritura. Cristo, en la gloria, como un ángel de luz que nunca sale a dar testimonio sobre la Pascua eterna de su Hijo, que todo lo sostiene con amor y poder divino. Yo soy la vida, está escrito en el libro abierto. En el número 43 aparece la imagen de Cristo en la gloria. El Padre Pío descansa en Cristo, en el Cristo de la gloria celestial, donde dice San Pablo a los colosenses: nuestra vida está en Cristo escondida en Dios. Vemos su sarcófago a través de la herida de su costado. Así nos insertamos en la perfecta tradición franciscana que también se inspiraba San Pío cuando a menudo aconsejaba a las personas a ponerse dentro de esa herida del costado abierto. Es decir, que mirando por esa herida del costado de Jesús resucitado, vemos las reliquias del Padre Pío. En la imagen 44 vemos el ángel de la gloria de Dios. A través de la Pascua, Cristo triunfa en la gloria del Padre como vida sin puesta del sol, sin ocaso. Y en la imagen 45 vemos el ángel sentado sobre la piedra que nos muestra la tumba vacía con las vendas dobladas, porque el testimonio de la luz incorruptible ante los ojos de Cristo y de aquellos cuya vida está escondida con Él en Dios. En el número 46 vemos a Cristo
soplando el Espíritu Santo sobre los discípulos para el perdón de los pecados. El pecado nos ha acostumbrado a mirar la vida desde la perspectiva del sepulcro, que se cerrará sobre nosotros. Pero el ángel sentado sobre la piedra pone nuestra mirada al revés. Tenemos que mirar la vida desde la tumba abierta aquí. También porque esto es lo que pasó con nosotros en el bautismo. Y si resucitamos en el bautismo, también resucitaremos en el último día. Bueno, va tomando entonces algunas escenas de la vida de Jesús para que meditemos. Y entonces aparece en el número 47 la Sagrada Familia que huye a Egipto. En el número 48 Jesús entre los doctores de la ley. En el número 49 Jesús es expulsado de la sinagoga. En el número 50 Satanás tienta a Cristo en el desierto. En el número 51 Juan el Bautista proclama: «He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». En el número 52, dos discípulos del Bautista le preguntan: «Maestro, ¿dónde vives?». En el número 53, los vendedores son expulsados por Jesús del templo. En el número 54, Cristo llora sobre Jerusalén. En el número 55, Cristo sana al leproso. En el número 56, perdona a la mujer adúltera. En el 57, Cristo está en la mesa de Betania con Lázaro resucitado. En el número 58, Cristo está en Getsemaní. En el 59, Cristo es clavado en la cruz. En el 60, el sudario de la Verónica, que para nosotros en la Santa Faz es la imagen siempre que más queremos, porque quisiéramos nosotros ser como la Verónica, que consoláramos a Jesús y que en ese consuelo recibiéramos la impresión de su rostro en nuestras almas. En el número 61, José de Egipto es reconocido por sus hermanos. En el 62, los tres jóvenes están en el horno ardiente. En el número 63 hay dos serafines. En el número 64 vemos a distintos santos capuchinos, entre los cuales está, por supuesto, San Pío de Pietrelcina. Y en el número 65 vemos el crucifijo fuera de la iglesia. Bueno, y después vemos dos imágenes, la 66 y la 67, en donde lo vemos al Papa Benedicto XVI en la inauguración de esta cripta tan linda, tan simbólica, tan significativa, que contiene las reliquias del cuerpo de San Pío de Pietrelcina. Y en la última de las fotos que vemos está el mismo Marco Rubnik explicándole al Papa Benedicto XVI el significado de todas estas imágenes, como lo acabamos de hacer nosotros en este largo recorrido. Espero no haberlos cansado, sino al contrario, haberlos llevado a ese lugar donde a través de esta catequesis reposa esperando la resurrección de los muertos, el día del juicio final, el cuerpo que tanto bien ha hecho, que tanto ha transmitido, ¿no es cierto?, la gracia de Jesús, el cuerpo del Padre Pío de Pietrelcina. Bueno, les doy la bendición, que Dios los bendiga y los proteja en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo.